¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de La Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la sabe, por fin es sabadito de podcast y el más esperado de la semana. Y madre mía, pues bueno, tenemos un podcast especial para esta ocasión porque bueno, acaba de pasar no hace mucho, el 4 de mayo, el día de Star Wars. Entonces bueno, pues técnicamente para mí todo el mes de mayo es mes de Star Wars. Entonces creo yo que es un momento perfecto para hablar pues un poquito de la saga, ¿no? Que la verdad es una saga que si ya me conocen desde antes, es una saga muy importante para mí, a muchos niveles, desde nivel, sobre todo a nivel personal, y la verdad pues siempre le busco darle su espacio a esta gran saga, ¿no? Aparte de que pues sí he notado que muchas veces les gusta que hable de esto, entonces es bueno hacerlo, ¿no? Y por supuesto antes de iniciar les recuerdo que si no están suscritos les recomiendo suscribirse, neta, me apoyan mucho uniéndose a este aquelarre, de hecho por ahí he visto que se han suscrito un poquito más, entonces a los que se han estado suscribiendo les agradezco muchísimo y por supuesto cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio, que bueno, al final de cuentas todo esto la verdad es un gran apoyo para mí y para este pequeño proyecto, ¿no? Y también les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como LuisRGFT y me pueden seguir en TikTok, ahí me encuentran como LuisFrikiCove97. Y pues bueno, ahora sí, nene, sin tanto rodeo, pues iniciamos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues ya, pues entre que han estado saliendo muchas cosas de la saga, de que por ahí, al momento en el que ya estoy grabando esto, apenas se va a salir el volumen 2 de Star Wars Visions, ya salió el Jedi Survivor, el nuevo juego de Star Wars, por ahí ya se viene la serie de Ahsoka, se viene también un nuevo evento en los cómics de Star Wars que se llama, ay, se me acaba de olvidar el nombre, pero tiene que ver con los droides, ¿no? Entonces, se vienen muchas cosas para la saga, de hecho, uno pensaría que la saga podría estar estancada, pero no, todo lo contrario, sigue muy potente y con muchas historias por contar, ¿no? Y obviamente, pues entre todo esto, me acabé de acordar de cuando hace mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana, pues había algo llamado el universo expandido. Así es, pues a lo mejor muchos lo recordarán si son más conocedores de la saga o si llevan más tiempo en ella, pero si son a lo mejor muy nuevos o no tan conocedores, pues bueno, el antiguo universo expandido pues eran todas lo que eran algunas series, películas, digo, no películas de cómics, novelas, videojuegos y muchas cosas así que tenían que ver con el antiguo universo, muchas partes del lore de Star Wars, ¿no? Que si bien las 6 películas eran la base de todo esto, este universo expandido pues te contaba historias mucho más allá, desde historias muchísimo antes de las películas o inclusive mucho después, ¿no? Y pues veíamos no solamente a los personajes que ya conocíamos, sino también a personajes que a lo mejor eran muy de fondo, que no aparecían mucho en las escenas, que eran más que nada pues por parte de world building de las películas o inclusive personajes totalmente nuevos que agradaron a los fans, ¿no? Y la verdad, ¿cómo no, cómo no hacerlo si la verdad muchas de estas historias sí fueron bastante buenas, ¿no? Pero esto no duró para siempre porque bueno, cuando fue la compra de Disney a Lucasfilm, pues para digámoslo así sacarle mejor provecho a lo que era la IP de Star Wars, decidieron borrar gran parte de este universo expandido, solamente aparte de las 6 películas dejaron la serie animada de Clone Wars, la de 2008 y por ahí un cómic de Darth Maul y ya está, o sea, fue lo único que dejaron. De ahí en fuera todo el más material, pues sí fue, esto ya no cuenta, esto ya no es parte de la historia. Y pues sí hubo mucha gente que sí se disgustó, entre ellos me incluyo, porque la verdad, sí eran varios, casi 40 años de historias tiradas a la basura, ¿no? Que digo, al final del día, pues por lo menos lo que fueron las editoriales, tanto de novelas como Marvel misma, pues que era la que estaba publicando ahora los cómics en la nueva administración, pues han seguido sacando mucho de este material. Por ahí siempre vas a ver que están relanzando las novelas del universo expandido, de hecho inclusive algunas tienen ediciones especiales de pastadura, también de los cómics, de hecho ahí están sacando formatos ómnibus con historias del alzamiento del imperio, de la nueva república, los cómics clásicos de Marvel, que ya les mencioné en unos podcasts atrás, o sea, hay muchas cosas de material que todavía no se han olvidado, de hecho por ahí también mencioné en ese podcast el número 108 de Star Wars, de los cómics clásicos, o sea, de cierta manera se le sigue teniendo un respeto a este universo, inclusive tanto así que los creadores que están ahorita haciendo lo que es el nuevo material para la saga de Star Wars están metiendo pues varios personajes, momentos o cosillas por ahí que pertenecían a este antiguo universo, ¿no? Inclusive ya en la nueva línea
tiempo que se reveló en la Star Wars Celebration, pues bueno, ahí salen cosas como el amanecer de los Jedi, la antigua república, que bueno, formaban parte del universo expandido, pero de cierta manera, pues por lo menos su base va a estar en el nuevo canon, ¿no? Lo cual creo que está muy bien. Pero sí es cierto que pues el disgusto no se lo quita a nadie, porque la verdad, pues sí, en su momento sí se sintió como una enorme patada, pues ya saben dónde. Pero bueno, pues vamos a recordar un poquito de lo que fue alguna vez el antiguo universo expandido de Star Wars. Que bueno, por ahí yo les había contado un poco de este inicio cuando hablé de los cómics clásicos de Marvel, que bueno, se podría decir que fueron sus primeros, los primeros pasos de este universo expandido, muy sencillos, pero al final del día fue lo que cimentó las bases. También por ahí salieron novelas durante ese momento, como por ejemplo En el Ojo de la Mente, que básicamente esta es una muy curiosa, ya que esta novela de Star Wars fue creada como una manera de tener, o sea, originalmente era un guión para la secuela de Star Wars por si episodio 4 no funcionaba, porque pues, ya sé, a lo mejor ya saben esta historia, pero en ese momento pues ya no había mucha fe en Star Wars cuando apenas se decidieron producirla, hubo un desmadre, inclusive George Lucas en muchos momentos llegó a dudar de que si fuera a funcionar o no, entonces dijeron, a lo mejor punto que no vende mucho, pero le hacemos una secuela de bajo presupuesto, ¿no? De hecho, inclusive se adaptó al cómic mucho tiempo después esta novela, y ya sea que lees la adaptación del cómic o la novela, pues sí notarás como que, pues está muy sencilla la historia, inclusive no hay muchos, o sea, si lo piensas como película, no habría ni muchos sets, ni muchos efectos, ni nada por lo mismo de que sería a bajo presupuesto, ¿no? Pero igual esta, al final, pues como la película fue totalmente un éxito, pues se decidió mejor desechar esta idea para construir una secuela mucho mejor armada y pensada para un mucho mayor presupuesto, y en cambio esta historia pues fue mandada directamente a ser escrita como una novela, y se podría decir que fue de las primeras novelas del universo expandido, ¿no? Pero bueno, básicamente fuera del lado de esas cosillas que, como dije, ya comenté en ese podcast de los cómics clásicos de Marvel, pues al final del día, en un momento dado de la saga de Star Wars, dijo George Lucas, ¿sabes qué? Quiero descansar un poco de la saga, voy a darle como que pausa a todo esto, y por ahí acabaron los cómics de Marvel en el número 107, las figuras se dejaron de producir, que de hecho hubo un desmadre porque pues las últimas 15 figuras, creo 20 figuras de Kenner de ese momento, pues no se produjeron completamente en masa, entonces por ahí son figuras muy buscadas, muy caras y lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ahí se quedó la cosa, hasta que a principios de los 90 dijo George Lucas, oye, pues la verdad ya quiero regresar a la saga, y lo iba a hacer con su trilogía de precuelas que ya todo el mundo conoce, pero obviamente quería preparar el terreno para que, bueno, la gente se regresara a volver a enamorar de la saga de Star Wars, ¿no? Que de hecho por ahí fue más o menos en esos años que por el motivo de los 20 años de la saga, pues sacaron la trilogía original en edición especial con los efectos agregados y todo eso, ¿no? También lanzaron las películas en Laserdisc, luego en DVD, o sea, fue todo ese desmadre, ¿no? Y también que relanzaron las figuras, que en este caso fueron con la línea Power of the Force, o sea, prácticamente George Lucas ya estaba armando todo eso, pero entre las cosas que quería sacarle provecho, le quería sacar mucho a los videojuegos, a las novelas y a los cómics, ¿no? La verdad, quería sacarle mucho más de lo que se sacó durante la trilogía original, entonces dijo, pues vamos a sacarle provecho, que de ahí salieron las divisiones de Lucas Books para lo que eran los cómics y novelas, y Lucas Arts, que bueno, pues ya había existido anteriormente, pero se le estaba dando un mayor impulso para los videojuegos. Y bueno, pues ahí básicamente George Lucas estuvo buscando desarrolladoras, editoriales y todo eso, para que fueran fungiendo como los responsables de armar este nuevo universo expandido de Star Wars, ¿no? Y entre ellas pues se encuentran por ejemplo la editorial de cómics Dark Horse, que bueno, básicamente en ese momento no era un poquito nueva, se podría decir, pero sí tenía su auge, ya que en los 90s pues entre los desmadres que había en los cómics de editoriales grandes como DC o Marvel, pues los cómics independientes estaban teniendo su pequeño auge, ¿no? De hecho por ahí también fue en esos años donde salieron editoriales como Image Comics y eso. Entonces la más indicada de hecho fue Dark Horse, que bueno, ya tenía ahí cosas que ya eran del interés de la gente, como Witchblade y The Darkness y todas esas cosas. Entonces le sirvió como anillo al dedo, sobre todo por el enfoque un poco más maduro que le daban a las historias los cómics de Dark Horse, ¿no? Entonces ahí todo bien. Por un lado, la editorial del Rey se encargaba de lo que eran las publicaciones de novelas, y LucasArts pues básicamente le fue dando la licencia a diferentes desarrolladoras para crear diferentes juegos de la saga, cada uno con diferentes enfoques, ¿no? Entonces pues por ahí iba todo bien. Pero George Lucas
puso una condición muy importante, y es que como al final del día su trilogía de precuelas iba a hablar de lo que era el origen de Darth Vader, Luke y Leia, todas esas cosas, los Jedi en la República y así, pues dijo, ok, mis películas van a tratar más o menos de esto, entonces no quiero que cuenten cosas que tengan que ver con el origen de Vader, el origen del Imperio y esas cosas, entonces básicamente solamente los limitó en ese aspecto, y pues la verdad, en su momento muchos sí se quedaron desilusionados porque de hecho todas estas editoriales o creadores y eso querían ponerle primero el ojo a todo lo que era antes de las películas, ¿no? Pero al final del día, como de eso se iba a encargar Lucas, pues dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, pues cada una se le fue ocurriendo sus maneras de pues buscar las historias, porque al final George Lucas les dijo, nada que tenga que ver con esto, pero no les puso el límite en lo demás, así que por ahí nacieron pues varias joyitas del universo expandido que bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy, inclusive siguen influyendo mucho en la saga. Por un lado, en las novelas tuvimos la trilogía del Gran Almirante Thrawn o la trilogía de la Nueva República, como le quieran decir, que eran tres novelas conformadas por Heredero del Imperio, Fuerza Oscura Naciente y La Última Orden o El Último Comando, como la hayan traducido donde sea que vivan. Entonces, bueno, esta trilogía se ubica 5 años después de lo que pasó del regreso del Jedi y seguimos a Luke, Leia, Han, Lando, R2, Chewie y Tripio en aventuras, pero ahora combatiendo al remanente imperial liderado por el gran almirante Thrawn, que desde el momento en que salió en la primera novela se volvió uno de los villanos favoritos de los fans de la saga de Star Wars, sobre todo por su carisma y porque la verdad sí era un villano de temer, sobre todo por esta mente muy analítica, que con la ayuda del arte, la cultura y eso sabía cómo darle la vuelta a sus enemigos y todo eso. Entonces, la verdad, sí, fueron una de las novelas que impactaron mucho, tanto así que literalmente Dark Horse no tardó en adaptarlas al cómic, que si me lo preguntan, en lo personal les recomiendo más la versión novela, ya que el cómic pues sí se siente mucho más condensado y en la novela encuentras muchos más grandes momentos y mucho más detallados, ¿no? Como dato curioso, en los cómics que adaptan estas novelas, en los primeros dos adaptaciones, la que es Heredero del Imperio y la de Fuerza Oscura Naciente, a Luke lo ponen con el sable azul, y es porque en las novelas jamás se especifica el color del sable de Luke, lo cual no entiendo por qué aún así no lo pondrían verde, siendo que en la última película vemos que él tiene el sable de luz verde, pero bueno, y en ese momento aparte la continuidad no era tan complicada, pero pues decisiones, ¿no? Y no fue hasta que en la última novela, la de la Última Orden, pues sí se menciona que el color del sable de Luke es verde, y ahí en la adaptación al cómic, de hecho, sí hicieron el color del sable de luz como era. Es algo curioso y es muy tonto, pero pues vale, es como algo cagado de mencionarlo, ¿no? Y pues bueno, ahí prácticamente les fue muy bien. Y por el lado de los cómics de Dark Horse tuvimos ellos se decidieron por varias tangentes. Uno también se quisieron ir por lo de después de las películas. Y en este caso sacaron la trilogía de Imperio Oscuro, que tiene que ver con el regreso del emperador Palpatine, Luke yendo al lado oscuro. Que para que vean que esto de Palpatine no es algo nuevo de Disney, de hecho ya se le había ocurrido a Dark Horse Comics muchos años atrás. Y fue por parte del escritor Tom Beach traer esto de vuelta. De hecho, inclusive en estos cómics también se trajeron conceptos como lo que era más lo que era la clonación, también lo fue en las novelas del Gran Almirante Thrawn, pero en este fue digamos mucho más importante. Y por supuesto se trajo de vuelta a Boba Fett de su aparente muerte del Sarlacc, que bueno, hasta aquí fue donde se confirmó que no había muerto el personaje por completo. Digo, es algo tan importante que literalmente lo trajeron de vuelta al canon, eso de que Boba Fett no murió por la misma popularidad que tiene el personaje, ¿no? Entonces ahí sí se sacaron un 10. Y no solamente eso, sino también dijeron, ¿por qué no vamos muchísimo antes inclusive mucho antes de lo que tenía planeado George Lucas, respecto a la saga, ¿no? En este caso sacaron unos cómics llamados Tales of the Jedi o Relatos de los Jedi, que bueno, básicamente tratan de muchísimos años antes de las películas, de hecho, pues, prácticamente inclusive miles de años antes de lo que sucede en las películas y eso, y vemos cómo los Jedi pelean contra los Sith, vemos a personajes como Nada Shadow, Mark Aragnos, también vemos a Jedi como Nomi Sunrider, Ulick el Droma, el Jedi caído Exar Kun, o sea, vemos muchas de estas cosas, e inclusive se retoman a los mandalorianos y se indaga un poco más en su cultura, con esto de que son guerreros muy honorables, de que por perder por los Sith empiezan a trabajar para ellos, o sea, vemos muchas de estas cosas que marcarían a la saga durante varios años, inclusive hasta nuestros días, ¿no? Que la verdad, por ahí hubo sus discrepancias
importancia respecto a lo que pasaría después ya cuando Lucas metió conceptos de los Jedi, como por ejemplo en estos cómics veíamos a los Jedi con ropas ostentosas, tenían así casonas, propiedades, eran súper ricos y eso, y después en las películas pues nos pone George Lucas de que son más como monjes, más humildes, que bueno, por ahí ya después hicieron maromas de que anteriormente los Jedi eran como más relajados en lo que hacían y eso, pero tras varios eventos pues básicamente al final decidieron irse a Coruscant y bueno, ahí de paso pues cambiar su forma de ser un poco más dogmática, ¿no? Que de hecho también como dato curioso, el planeta Coruscant fue de hecho introducido en el universo expandido durante la trilogía del Gran Almirante Thrawn y fue tanta su popularidad que literalmente el planeta apareció cuando se relanzó la trilogía original en edición especial, en el regreso del Jedi, en la parte donde vemos la celebración de que cayó el imperio y eso. De hecho ahí se metió Coruscant, ¿no? Que de hecho fue la primera vez que apareció el planeta, inclusive antes de episodio uno, ¿no? Eso sí, era un poquito diferente a como lo vemos después. De hecho la escena de hecho fue modificada otra vez en 2004, añadiendo el edificio del Senado o el Templo de los Jedi, por lo que había aparecido en la trilogía de precuelas, ¿no? Entonces pues ahí es tan grado la importancia de este material extra que pues sí influyó de muchas maneras en lo que sería después en la saga. Y en el caso de los videojuegos decidieron irse por lo de contar cosas entre las películas, ¿no? Que teníamos juegos como Dark Forces, los juegos de X-Wing, TIE Fighter, y la verdad sacaron mucho provecho sobre todo de la PC, aunque también sacaron cosas como para la PlayStation 1, la Dreamcast, ese tipo de consolas, ¿no? Ya que si bien antes había juegos de Star Wars, porque George Lucas fue de hecho de los primeros directores de cine que buscó la manera de aprovechar los juegos, que de hecho en los 80s cuando empezaba el boom de los videojuegos, había muchos directores que querían hacer cosas en los videojuegos, que digo, al final muchos se rindieron porque no le entendían mucho a la tecnología, entre ellos George Lucas, pero no se rindió, de hecho no le entiendo mucho a este pedo, pero sé que puede funcionar y le podemos sacar provecho, ¿no? De ahí había sacado LucasArts, y bueno, ahí salieron unos cuantos jueguitos que para la Atari, para la Super Nintendo y eso, pero fuera de que estuvieran basados en las películas y que fueran mucho más centrados en aventura, en la acción y eso, pues no había más, ¿no? Pero ya con esta nueva idea de reconquistar al público con la saga de Star Wars, pues fueron enfocándose mucho más en la narrativa, ¿no? También tuvimos juegos como Masters of Terrascasi, que bueno, pues es un juego bastante malillo de la saga, pero bueno, de cierta manera inclusive está trascendido tanto que literalmente el Terras casi que supuestamente el arte marcial que se habla en el juego literalmente es canon, de hecho se menciona en la película de Han Solo, así que pues bueno, pues es importante mencionarlo supongo. Y pues ahí tuvimos varias de estas cosas, ¿no? Que digo, al final del día pues todos estos movimientos fueron un completo éxito, por ahí los cómics llamaron mucho la atención, que si bien Imperio Oscuro no es de las mejores historias que tiene Star Wars, pues la verdad de algún modo u otro pues llamó lo suficiente como para que obviamente Dark Horse siguiera sacando más cómics, salieron más novelas, como que hablaban de Han Solo, o de diferentes personajes, o de diferentes momentos, inclusive seguían expandiendo mucho más las cosas, por ejemplo, ya que Leia tuvo hijos, pues vemos también cómo en las novelas van creciendo sus hijos, vemos cómo Luke arma la nueva Orden Jedi, cuando se casó con Mara Jade, vemos muchas de esas cosas, ¿no? De hecho, pues al final incluyeron personajes que muchos fans amaban durante varios años, como logran el Gran Almirante Thrawn, Mara Jade, los hijos de Han y Leia, que eran Jacen y Jaina Solo, varias de estas cosas, ¿no? Empezaron a salir también lo que fue el regreso del emperador Palpatine, que bueno, en su momento fue algo novedoso y pues algo que de cierta manera se agradaba a los fans. También salieron después en cómics como Imperio Carmesí personajes como Kir Kanos, guardia del emperador, que de hecho hicieron que crecieran la popularidad de estos personajes del imperio que simplemente aparecieron de fondo en el regreso del Jedi. O sea, prácticamente le fue súper bien al universo expandido y bueno, pues al final del día por algo se siguieron sacando mucho material de ello, ¿no? Y cuando llegaron las precuelas, pues obviamente se fueron como gorda en tobogán por todo el material que ya les había dado George Lucas, ¿no? Por ejemplo, con lo que era la amenaza fantasma, pues ya les dieron como una imagen mucho más, ya la imagen acertada que tenía el director respecto a lo que eran estos personajes, este dogma de los Jedi, y pues ahí salieron varias historias y pues hablando de diferentes personajes que aparecían de fondo en el regreso en la película de la amenaza fantasma, como Yarael Proof, Yaddle, Mace Windu, Plo Koon, todos ellos, ¿no? Y bueno, inclusive por ahí tuvimos una serie de cómics llamada República, que su función era contar historias que era lo que pasaba antes
antes y durante las precuelas, ¿no? Que al principio lo curioso es que más o menos como en los primeros 13, 14 números eran de hecho protagonizadas por el Jedi Ki-Adi-Mundi, ya que pues el concepto que les habían dado por parte de Lucasfilm era simplemente hacer una historia así, pero que fuera protagonizada por un Jedi que apareciera en episodio 1, que no fuera obviamente ni Qui-Gon porque pues ya estaba muerto, ni Obi-Wan, ni Anakin y eso, porque pues bueno, ellos ya las iban a tomar en sus diferentes, las películas y se iban a tomar sus historias, entonces decidieron por alguna razón irse con Ki-Adi-Mundi, pero pues al final no era un protagonista como que muy carismático, pero curiosamente en uno de esos números de antes de que cambiaran de protagonista se introdujo un personaje llamado Quinlan Vos, que curiosamente sí había aparecido en episodio 1, de hecho es un Jedi que está como encubierto en Tatooine, se ve, de hecho este es en la escena donde casi el personaje de, ¿cómo se llama este güey? Sebulba va a golpear a Jar Jar Binks y de hecho por ahí se ve de fondo lo que es Quinlan Vos con sus marcas así amarillas en la cara y eso, que ¿por qué no intervino? ¿Qué estaba haciendo en Tatooine? De hecho, curiosamente nunca se supo, nunca explicaron qué pedo con eso, pero bueno, pues eso no es lo importante es que bueno, como Ki-Adi-Mundi no estaba pegando, pero el personaje de Quinlan Vos llamó la atención cuando salió en el cómic, pues dijeron, pues técnicamente es un personaje que sale en episodio, es un Jedi de episodio 1, porque sale en la película. Así que pues lo podemos cambiar de protagonista. Y así fue, de hecho, al final del día, el protagonista de estos cómics terminó siendo Quinlan Vos, ¿no? También ahí con algunos secundarios como su antigua aprendiz Ayla Secura, que bueno, a lo mejor muchos recordarán como esta Twi'lek azul super sexy que vemos por ahí en las películas y que creo que todo el mundo es fan de ella. También otro cazarrecompensas como Fring, se me acaba de olvidar el nombre, pero es un devaroniano. Es como prácticamente como un diablito en Star Wars. Y salieron varios de estos personajes. Y al final del día, los cómics de Republic sí, de hecho, tuvieron su buen dosis de éxito por el cambio de protagonista y por el tono diferente que tenían las historias. Ya que se manejaba que Quinlan Vos era como un Jedi tipo espía o algo así que hacía misiones encubierto. Entonces, pues hacía que todas las tramas se volvieran mucho más interesantes. Por ahí también, en estos cómics nos enteramos de varias cosas, como por ejemplo la guerra que hubo antes de la guerra de los clones, que era la guerra hiperespacial Stark, por ahí cuando apenas empezaron a tener sus roces con la Federación de Comercio, los Jedi que estaban antes en el Consejo Jedi por antes de la película, o sea, varias de estas cosas, ¿no? Y de hecho con la llegada de episodio 2 pues todavía las cosas mejoraron, ya que obviamente esto dio inicio a la guerra de los clones y bueno, también en estos cómics salieron como por ejemplo nos explicaban qué había pasado con ciertos miembros de la Orden Jedi que ya no estaban en el episodio 2, como lo eran Yaral Proof respectivamente, o Yaddle que era de la misma especie que Yoda, también inclusive ya cuando llegamos a la guerra de los clones pues se le da protagonismo a personajes como Anakin, Obi-Wan o más Jedi y eso como para darle una perspectiva más amplia a lo que sucedía en el conflicto, ¿no? Y no solamente eso, sino durante ese tiempo George Lucas un día, sin querer en la tele, vio una serie animada llamada Samurai Jack, ¿no? Y le gustó bastante y cuando buscó quién era el creador de eso dijo, se llama, Genndy Tartakovsky. Y es cuando se le ocurrió llamarle y decirle, oye Genndy, ¿no quieres hacer una serie de Star Wars que conecte con episodio 2 y 3? Y obviamente, pues Genndy la verdad es muy fan de Star Wars, de hecho si has visto, la chica, por ejemplo, hay un capítulo de hecho inclusive de Samurai Jack que literalmente es un homenaje a episodio 4, entonces si notas demasiado que le gusta la saga. Y pues dijo, va, obviamente aceptó y George Lucas le dijo, sabes, lo único que te pido son dos cosas. Uno, que conecte con el episodio 2 y 3. Y dos, que obviamente haya un personaje de episodio 3 que podamos introducir, bueno, un personaje que podamos introducir, que va a ser introducido en episodio 3, pero queremos que tú lo presentes desde antes para pues darle el concepto y todo, ¿no? Y de hecho, pues mientras Genji apenas estaba trabajando en la serie, pues estaba la preproducción de episodio 3. Y ahí es cuando se les ocurre el general Grievous. Y es cuando dice George Lucas, me gusta este personaje. Y le dice a este güey, méteme a este personaje en tu serie y ya. Ahora sí termina de hacer. Y así es como tuvimos Clone Wars 2003, que bueno, muchos lo recordarán por salir en Cartoon Network y eso, que igual ya hablé de esa serie en su momento hace varios podcasts atrás. De hecho, por ahí si lo quieren buscar, pues ahí se los recomiendo bastante. Y bueno, pues al final en esta serie es cuando se introduce al General Grievous, a personajes como a Sash Ventress, que de hecho hizo su salto a lo que eran los cómics de Republic. Ahí tiene como un tipo de enemistad, murió con Quinlan Vos, también con Obi-Wan Kenobi. O sea, es muy curioso todo este asunto, e inclusive fue tal pues la popularidad de esta serie,
Que bueno, inclusive sacaron unos cómics que de hecho eran más basados en la serie, de hecho tenían su mismo estilo y continuaban como de cierta manera más específicamente las historias de la serie, e inclusive en años posteriores, si bien la línea de Clone Wars fue pensada para pues vender los juguetes del episodio 2 que ya nos estaban vendiendo, pues aquí decidieron todavía, fue tanto el éxito que inclusive muchos de estos conceptos de figuras como los Arc Troopers o diferentes estilos de la serie pues se siguieron vendiendo muchos años después, ¿no? Y la verdad, pues también en los videojuegos les fue muy bien con esto de la guerra de los clones, juegos como los juegos, los Battlefront 1 y 2 y todo eso, ¿no? Y sobre todo cuando llegó la venganza de los Sith, pues básicamente George Lucas dijo, ¿sabes qué? Pues quiero que todo lo que tenga que ver con la guerra de los clones y la episodio 3, quiero que sea lo que domine durante pues, este año 2005, ¿no? Y pues nos dieron juegos como el Battlefront 2 clásico o el Republic Commando, este juego donde vemos estos soldados de élite del ejército de la República. O sea, nos fue, pues, estaba al top en ese momento mucho del material, ¿no? Pero eso sí, curiosamente no todo fue guerra de los clones durante ese tiempo, porque por ahí en los videojuegos hubo dos excepciones muy curiosas, ¿no? Entre ellas, lo que eran los juegos de Knights of the Republic, hablando de ello, que básicamente fueron creados por BioWare, que pues bueno, ya era una compañía que ya tenía experiencia creando RPGs, y que a lo mejor muchos conocerán porque en el futuro crearían juegos como Dragon Age o Mass Effect, y bueno, aquí crean estos juegos que bueno, nos narran lo que pasó igual muchos años después antes de las películas, pero nos narran muchas cosas como lo que fue un poco de las guerras mandalorianas, dos nuevos Loresies que eran Dar Revan y Dar Malak, o sea, metieron igual muchas cosas más, ¿no? Y sobre todo ver mucho más de cómo era la República antes de lo que nos mostrara Lucas, ¿no? Sobre todo ya teniendo en cuenta que a diferencia de Tales of the Jedi, pues ya aquí tenían material de dónde agarrar para saber cómo era la cosa, ¿no? Yo con esto que había hecho George Lucas con las precuelas y eso, y de cómo funcionaba la República, la Orden Jedi, y eso ya sabían mucho más respecto a cómo manejar la historia. Y ahí es cuando, pues bueno, también salen estos dos juegos, ¿no? Que el primero fue totalmente un éxito, tanto en ventas como en críticas. Y el segundo, pues por desgracia, entre que los desarrolladores se les fue el tren de que se la pasaron pensando cómo iba a ser la historia y todo eso, se los soñaron tanto que pues se iban retrasando en el desarrollo por lo mismo. Y entre que George Lucas dijo, no, pues quiero que salga de una vez el juego, ya que pues para 2005 quiero que todo sea episodio 3 y Guerra de los Clones, pues bueno, si bien no se volvió un mal juego, pues al final del día pues sí se nota un poco la diferencia en cuanto a lo que dura la historia y eso respecto a lo que fue el primer juego, ¿no? Pero aún así los dos juegos me gustan bastante y la verdad fueron muy importantes para la saga, y también lo que tuvo que ver con Knights of the Old Republic se volvió uno de los estandartes del universo expandido. Y pues bueno, le fue muy bien y pues bueno, ya acabaron las películas, acabaron las precuelas, pero eso no significó que el universo expandido estuviera quieto. De hecho, por Knights of the Republic, ya que los dos juegos fueron muy exitosos a su modo, pues al final del día sacaron una serie de cómics que nos narraban lo que sucedió durante ese periodo de tiempo, con un personaje diferente como protagonista obviamente, pero bueno, aún así no quitaba el hecho de que por ahí aparecieran Malak y Revan antes de ser Seeds, y de hecho inclusive tomaron el tiempo para mostrar lo que fueron las guerras mandalorianas, para terminar lo que fue esta serie de cómics. También, si bien los cómics de Republic terminaron con el que Queen Voz logró sobrevivir a la Orden 66, pues al final del día siguieron sacando más cómics, pero ahora centrados en diferentes cosas, como por ejemplo tuvimos las series de cómics de Purge y Dark Times, que nos narraban lo que hacían los diferentes Jedi sobrevivientes a la Orden 66, así como obvio, como Darth Vader los iba cazando. También series como Empire o Rebellion, que nos narraban eventos antes o durante o inclusive un poquito después de lo que era la trilogía original, viendo más no solamente a los personajes clásicos como Leia, Han, Luke y todos ellos, sino también a personajes como lo que eran Biggs, Wedge and Tiles, que a lo mejor eran mucho más de fondo, pero bueno, pues aquí les daban mucho más trasfondo. Y también inclusive tuvimos muchos más juegos que de hecho durante esa época se popularizaron mucho los juegos que eran después de las películas, como los Jedi Knight y personajes como Kyle Katarn, que eran de los juegos de Dark Forces. O sea, empezamos a tener muchas más de esas cosas. También juegos como Star Wars The Force Unleashed, donde descubrimos a Star Killer, que es este aprendiz secreto que tiene Darth Vader, que sirve tanto para matar Jedi, así como que para en un futuro mata al emperador Palpatine, ¿no? Y pues hubo muchísimo, o sea, de plano sí hubo en ese momento un desborde de material muy duro, sobre todo porque dijeron, pues ya no hay películas, entonces ya no tenían limitantes, y pues sacaron más novelas, más cómics, más juegos, que digo, unos más buenos que otros, digo, al final del día, pues obviamente hubo unos que no fueron tan buenos, otros que sí fueron unas joyitas, pero al final del día no cabe duda de que pues
Le iba súper bien, esta expansión de la saga iba bastante bien y pues bueno, ahí muy bien todo, ¿no? Y pues bueno, y también en las novelas nos metieron cosas como que el hijo de Han Solo se volvió un Sith, que era Darth Cadeus, también la muerte de Chewbacca, sobre todo con esta historia llamada Invasion, que básicamente pues era una invasión de otros seres de otra galaxia llamados los Yuuzhan Vong, que no eran afectados por la fuerza, entonces pues eran enemigos muy duros, por ahí se tuvieron que unir el remanente imperial con la Nueva República, los Jedi, Mandalorianos y eso, para poderlos derrotar, porque pues estuvo muy duro el conflicto, ¿no? Y pues ahí de ahí, como resultado de eso, murió el hijo de Luke Skywalker, Ben Skywalker, uno de los hijos de Han Solo se volvió Sith, mató a su otro hermano, murió Chewbacca, pues su hermana tuvo que derrotarlo, o sea, hubo varias de estas cosas, también se nos revela que Boba Fett tuvo una familia en secreto, salieron, o sea, hay muchas cosas que podía hablarles durante mucho tiempo y aún así no acabaría, porque o sea, la cantidad de información entre eventos, personajes que salieron es estupidísima, o sea, literalmente se desbordaron completamente, ¿no? Y bueno, mientras tanto, pues George Lucas seguía haciendo sus cosas, como por ejemplo lo que era la serie de Clone Wars de 2008, que en ese momento no estaba pensada para como quitar la serie de 2003 y no era complementarla, ¿no? De hecho, se nota mucho porque nunca vemos en esta serie lo que era el nombramiento de Anakin como caballero Jedi, pero sí se ve en la versión de 2003, la de Tartakovsky, y aquí no, aquí vemos otras cosas como más ampliadas, y bueno, pues ya he hablado también de Clone Wars hace varios años, aunque bueno, creo que valdría la pena hacer un episodio como remasterizado de esto, pero pues ya se lo hará después, ¿no? Y creo yo que todo el mundo ya conoce la serie, ya sabemos cómo trataron las cosas con los Jedi, Dooku, los separatistas, los clones y eso, ¿no? Y pues obviamente también de cierta manera esta serie agarró como ciertas cosillas por ahí para el universo del universo expandido. Digo, no muchas como se hubiera pensado, pero bueno, por ejemplo, hubo una escena eliminada para lo que era el arco de Mortis, donde vemos a este personaje del hijo hablando con dos Sith, que en este caso iban a ser Darth Bane y Darth Revan, pero pues bueno, jamás se llegó al corte final. Pero eso sí, por ejemplo, en la sexta temporada, cuando Yoda va al planeta de Moraband, vemos que se encuentra con el espíritu o la esencia de Darth Bane, y por ahí pues también lo que era en los arcos que ya no se complementaron para la serie cuando fue antes de que se cancelara y tenían todas estas historias pensadas, pues se tenía pensado incluir por ahí un personaje que de hecho era de esta raza de los Yuuzhan Vong, que bueno, en el universo expandido en varios cómics y novelas se da a entender de que esta especie pues mandaba exploradores a como buscar ver qué estaba pasando en esta galaxia, pues estuvieron presentes en varios de los conflictos como la guerra de los clones, la guerra civil galáctica y eso. Entonces pues bueno, se tenía pensado incluir a este personaje como un guiño a por lo que se estaba haciendo en el universo expandido y bueno, pues varias de esas cosas, ¿no? Y pues pues ahí estaba, todo iba bien. Uno podrá pensar que todo iba bien. Por ahí también sacaron unos cómics que se llaman cómics de Star Wars Legacy, que básicamente eran como cientos de años después de las películas, donde veíamos al bisnieto de Luke Skywalker, y bueno, veíamos el renacer de la Orden Sith, veíamos un nuevo conflicto galáctico, o sea, están bastante interesantes. De hecho, a lo mejor muy probablemente hable de ellos en algún futuro, digo, no, no, no muy pronto, pero en algún futuro puede que hable más de ellos a grandes rasgos y eso. Y como dije, al parecer todo iba bien. De hecho, inclusive estas figuras del universo expandido salieron en figuras de acción por parte de Hasbro, que de hecho son las figuras de estos personajes que son provenientes de cómics, novelas o videojuegos, pues la verdad son bastante carillas. De hecho, por ahí tengo unas cuantas que la verdad pues sí, pues me da pena hasta decir cuánto costaron, porque la verdad sí fue algo pues especial que tuve que pagar para conseguirlas, ¿no? Por lo mismo de que eran pues en su mayoría moldes nuevos, porque eran personajes nuevos, y aparte muchas de estas figuras no se reeditaron varias veces. Por ejemplo, si tú buscas una figura de, no sé, de Darth Vader, es muy fácil que te encuentres en diferentes colecciones, desde la clásica de Kenner hasta las más actuales, una figura de Darth Vader. Te la puedes encontrar donde sea, en varias ediciones, inclusive desde su versión de episodio 3, de episodio 4, de episodio 5, con casco removible, que sí con efecto de que lo está electrocutando el emperador, o sea, varias. Pero, por ejemplo, estas figuras del universo expandido sí son muy, o sea, si bien te va,
le sacaron 2 o 3 veces como máximo, o sea, muy bien. Y la mayoría salieron como una vez. De hecho, por ahí en mi colección tengo estos comic packs que, bueno, tienen te viene con un cómic y aparte dos personajes que salen en el cómic, ¿no? Y la verdad ahí salieron una cantidad de personajes estupidísima que, bueno, si quieres completar esa colección de packs de cómic, como yo le quiero hacer, créeme que pues cuesta trabajo. O sea, yo apenas tengo como 5, o sea, y llevo años coleccionando, o sea, para que vean que sí es muy complicado tanto por el costo, así como también pues la rareza de algunos, como por ejemplo conseguir la figura de Ulikel Droma y Dexar Kun. Ni les quiero decir cuánto cuestan, o sea, se van para atrás, ¿no? O por ejemplo la última wave de la línea de Legacy que tiene personajes como los hijos de Han Solo, o el Dark Trooper fase uno, o sea, ese tipo de cosas también se van para atrás y les digo cuánto cuestan ahorita, o sea, está cañón, ¿no? Y pues bueno, hasta eso se puede decir que todo iba bien, hasta que pues llega Disney, y pues Disney con el afán de crear nuevas historias manda a la verse este universo expandido, y la verdad pues sí como dije, al final fue un golpe muy bajo, pero pues bueno, al final fue historia, al final se sigue editando este material e inclusive cosas del universo expandido se siguen metiendo al canon. De hecho, por ahí tenemos el regreso del almirante Thrawn en Star Wars Rebels y ahorita en la nueva serie de Ahsoka. También en la de Mandalorian tuvimos a lo que eran los Dark Troopers. Varias de esas cosas todavía siguen siendo parte, inclusive todavía es tanto el amor y la importancia del universo expandido, que por eso se pensó en hacer un remake de Knights of the Old Republic, para que pudieran meter a Darth Revan, a Darth Malak, Bastila Shan y todos estos personajes en el canon actual sin comprometer lo que es la continuidad oficial, ¿no? Que pues, ¿qué está pasando con el juego? Sepa, solamente se ha retrasado y está como que un desmadre su desarrollo, pero pues bueno, o sea, ya lo que pase, pues ahí veremos en un futuro, ¿no? Y pues al final del día eso fue lo que pasó. Digo, si bien pues al final del día Disney acabó de una manera muy repentina con este universo expandido, pues al final se le sigue manteniendo mucho cariño y de cierta manera inclusive los creativos detrás de las nuevas series o material de Star Wars pues le siguen dando su respeto, ¿no? Y de hecho me gusta que todavía esta alma de universo expandido de querer contar muchas cosas en otros medios que no sean audiovisuales, la verdad, sí sigue presente, ¿no? De hecho, por ahí tenemos los eventos en los cómics de Star Wars, que de hecho ahorita me sorprende bastante que a comparación de cuando Marvel volvió a adquirir la licencia, ahorita tengamos muchas series de Star Wars vigentes. Tenemos la serie principal, Darth Vader, Doctor Aphra, Bounty Hunters, los eventos que juntan estas series. Tenemos una de Yoda, tuvimos una miniserie de Obi-Wan, tuvimos una de Han Solo y Chewbacca, los de High Republic, ahorita está que la verdad me está gustando cómo están haciendo este proyecto multimedia editorial de High Republic, que de hecho inclusive va a tener su serie con la serie de Star Wars de Acolyte. O sea, me sorprende bastante que le metan mucho a esto, ¿no? O inclusive ahorita juegos como el Jedi Survivor, o sea, literalmente junta varias cosas de la saga, desde la Alta República, que son cómics y novelas. Tenemos también la Guerra de los Clones, cosas referentes a lo que será la trilogía original. O sea, hay muchas cosas que están metiendo y dices, wow, o sea, se nota que el hecho de mantener un universo muy grande y de expanderlo no solamente con series o películas, sino también con cómics, novelas o juegos, se sigue manteniendo muy presente este espíritu, ¿no? Que sí, en parte, pues Disney quiere dinero y pues le quiere sacar de todo el jugo a Star Wars lo mejor que pueda, pero me gusta que por lo menos a nivel creativo todavía siga esto, en una gran permanencia, ¿no? Y pues bueno, Enes, esto fue todo por el podcast de esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho. Creo que inclusive me extendí de lo que más quería, más de lo que quería, pero como dije, es un tema bastante amplio que da para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, espero que la forma en la que lo narré pues esté lo mejor posible. Y pues bueno, así que veremos qué tanto hablamos de otros aspectos mucho más en específico de este universo expandido, pero eso ya dependerá de ustedes, así que déjenme en los comentarios qué algo en específico les gustaría saber y ya lo hablaremos en algún futuro episodio, ¿no? Y por supuesto, si les gustó, denle like y por supuesto compártalo. Y bueno, así que cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.